se han perdido muchas capacidades analíticas. O sea, se ha perdido la lectura, se ha perdido la investigación, se ha perdido y se viene perdiendo muchas veces el redactar, el analizar y el cuestionar. La inteligencia artificial no puede hacer esas pruebas. O sea, no lo puede hacer porque el, el ser humano es el que tiene el juicio y criterio profesional. Oye, ¿tú no has pensado algún día ser docente? Yo le dije, no, la verdad es que no. Bueno, me dice, todos mis compañeros se quedaron, pero impresionados en la forma en la que enseñaste, mucho mejor que los profesores que nos dan acá clases. Eso es lo que a mí me gusta. A mí me gusta mucho ayudar a la gente en lo que yo pueda. Creo que eso es lo que más me enorgullece y son cosas que definitivamente se están perdiendo, la solidaridad, el apoyo. Bienvenidos nuevamente, como siempre, les saluda su amigo Víctor. El día de hoy, ausente Cristian Cabra, pero tenemos por acá, me acompaña Mike Ramírez. Y el día de hoy tenemos desde Guayaquil, desde Ecuador, desde el bello Ecuador, tenemos a Carlos Espinosa. ¿Cómo estás, Carlos? Cuéntame. Hola, hola, Víctor. Hola, Mike. Muy, muy gustoso de estar aquí. Un saludo a toda la audiencia. Y bueno, preparado, listo para colaborar con ustedes en lo que necesitan. Listo, amigo. Qué bueno tenerte por acá. Fíjate que antes de comenzar la grabación, platicábamos de... Siempre me gusta comentar los momentos de los invitados que conozco en persona. Me gusta comentar los momentos que me hace recordar a las personas cuando ya los conocí físicamente. Y decíamos y hablábamos que a ti de a ti me acuerdo mucho en el evento de datos en Cancún en 2024. Estábamos en la playa como 3 de la mañana charlando como buenos geeks de datos, charlando de cosas personales, tomándonos una cerveza en la orilla de la playa en la madrugada, estuvimos ahí rescatando tortugas y y nada, me encanta recordar siempre esos momentos porque los eventos para mí han sido cosa muy significante en mi vida, me motivan, me regalan contactos, me dan experiencias de vida. Y quiero que tú me cuentes, pues, aquella noche en la que estuvimos platicando un rato, lo que nos comentabas hace ratito fuera de cámara. Bien, bien, muy bueno. Reitero, el agradecimiento para mí es un privilegio estar aquí con dos MVP. De hecho, Mike recientemente acreditado como tal, ¿no? Sí, Ya, felicidades, Mike. Lo hemos hecho, creo que te he felicitado, pero a través de las redes. Y bueno, qué bueno contar contigo allí. Eres un referente. Víctor, pues ya con su trayectoria, casi a la par de Sergio ahí, son los cuates. Eh, Está muy, muy gustoso de pertenecer a la comunidad. De hecho, yo me dedico acá en Ecuador, entre otras cosas, más allá del tema contable, de auditoría, etcétera. Siempre me han gustado los datos, siempre. Justo recién salí de una clase, o sea, estaba dando clase. Yo doy clase en la universidad, doy en posgrado. Y siempre mezclo vivencias y adicionalmente el tema de los datos en mis clases, o sea, lo he hecho. Y les comentaba justamente a mis alumnos que tenían la entrevista y más allá de eso, también les mencionaba que yo soy de la época de las cavernas, porque yo empecé a trabajar con DOS, empecé a trabajar con Lotus 123, WordPerfect y siendo muy joven, 19 años, 18, 19 años, empecé a ver Excel en mi trabajo. Eso me llevó obviamente a un punto en el era experto, pero mm, a la final no, para mí no contaba tanto lo de certificarme. Algún día entendí que debía hacerlo porque, como decía tras cámara, no tenía mucho que hacer en el COVID cuando fue la pandemia. Todos estábamos encerrados. Y lo más usual, o lo que ocurría acá en Ecuador, por ejemplo, era algo muy deprimente. O sea, de hecho en todas partes pasaba, pero acá en Ecuador era una situación en la que, o sea, desfilaba la gente, ya muchos decesos,
y morían amigos. Entonces, lo más usual al que estaba encerrado era que se deprimía. Yo llegué a un momento en el que de verdad me sentí un poco deprimido, pero no me estacioné en eso, sino que me dediqué a investigar. Encontré a muchas personas en las redes y principalmente lo encontré al profe Miguel Rojas. Entonces, en ese momento dije yo, bueno, tendré que certificarme. En el momento en que lo hago con Sergio, porque lo complementé con Sergio, yo ya tenía un Excel asociado con un chico de acá de Ecuador que hacía esas certificaciones. Y dije, bueno, me voy a certificar en experto, lo hice con Sergio, y de ahí en adelante, pues, de pronto por, no sé, ¿no? Creo que caí bien por allí, me llevé muy bien y me llevo muy bien con el profe Miguel. Él me invita a Guatapé. Entonces, allí digamos que me integré un poco a la comunidad, conocí gente, los conocí a ustedes, probablemente no interactué tanto con ustedes, por ahí con Mike algo, ya quizás estuve más pegado al profe porque yo era un alumno de su escuela nada más. Y cuando se dio la oportunidad de llegar a Cancún, no lo pensé dos veces. O sea, también acudí allá a continuar esta linda, linda experiencia, que no solamente es un tema de fiesta, ¿no? Sino más bien el hacer network. Y a pesar de que yo no me encontraba en un buen momento, lo hice. El profe también me ayudó mucho para poderlo lograr. Y creo que me integré más. De hecho, cuando yo ya me llevaba un poco mejor con Janina, porque con Janina hemos interactuado bien en el tema contable algunas veces, ya, porque ella recientemente creo también se graduó en contabilidad allá en Argentina. Y yo le dije, amiga, yo voy a estar en tu charla. Yo me comprometí con ella. Entonces yo estaba en la sala principal y cuando crucé a la sala más pequeña, estaba contigo, Víctor. ¿Ya? Y ahí los vi interactuando en el tema de inteligencia artificial con Excel, ¿sí? El Python con Excel. Y ahí creo que, bueno, hicimos como que clic entre lo que interactuamos y con la gente allí, y ya al cierre de la noche, pues como que nos da a veces por pasear, por dar una vuelta, terminamos en la playa ahí y tequilas. Tequila, sobre todo por el tema principal, porque se acuerda mucha gente de Mike, ¿no? Dicen tequila y dicen Mike Ramírez. Ah, sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Eso es así. ¿Quién no tiene un pin de él o un imán allí Un en el imán. refrigerador? Que eso también lo menciona. Yo también tengo ahí ese imán ahí con ese pique ahí, ese charrito de Mike. Ahí lo tengo. Sí, claro. Muy bien, amigo. Fíjate que ahorita que mencionas cómo fue el camino, ¿no? Todos, es bien interesante conocer cada uno cómo fuimos llegando al punto en el que nos conocimos. Muchos de nosotros, pues nos conocimos personal, físicamente, ya sea en Medellín o en Cancún. Algunos que no fueron a Medellín, hasta 2024 nos conocimos. En tu caso, efectivamente, no recuerdo, sí te recuerdo del evento de Medellín, pero efectivamente no interactuamos casi. ¿Por qué? Porque éramos un montón de gente, ¿no? Algunos Sí. sí nos acercamos. Yo tampoco es que sea también muy Ajá. extrovertido. De pronto me limito un poquito, pero ya en la actualidad, ya en Cancún, creo que ya iba con mucha más confianza, ya conocía mucha gente, ya mucha otra gente me conocía. Y fue que tuvimos oportunidad de charlar, de platicar, de compartir. Y como dices, mencioné el tema de la playa y todo porque fue el momento en el que me acuerdo mucho de ti. Pero por Sí. supuesto, allá vamos a hacer networking, vamos a aprender, vamos a ver las sesiones magistrales que se avientan todos los profesionales de datos y que es un reto presentar en ese tipo de charlas. Yo les decía a los muchachos hace poco que es diferente dar una charla a estudiantes en algún evento aquí en la ciudad o donde sea, a darla frente al montón de profesionales que seguramente saben mil cosas más que tú. Y obviamente, pues no es que va uno a compararse, sino que dentro de la comunidad de datos existe mucho esa humildad y mucho eso de respetar al que se para enfrente y de un tema básico, un tema sencillo o algo muy avanzado
o algo Claro. espectacular y magistral, la verdad es que se valora en cualquiera de los casos. Se respeta, creo, la comunidad de datos se respeta bastante en ese aspecto, ¿no? Ujú. Y algo que quiero resaltar es, acá tenemos tres contadores Ajá. y es que la profesión contable hace, no sé, 20 años, porque te iba a decir 10, pero hace 10 era 2015 y suena apenas. O sea, Mm. hace 20, 25 años, quizás la carrera contable no estaba tan metida en el asunto de los datos. Y ahora yo, por lo menos en mi perspectiva, en mi percepción muy particular, creo que los contadores cada vez se van metiendo más en esto. Yo cada vez veo, como tenemos acá el buen Mike, a tu servidor, cada vez veo más MVPs del área contable que se meten mucho en estos datos. Sí. Y, y yo algo por lo que descubrí mi gusto por los datos, justamente fue porque yo soy auditor también. Y Ajá. porque en las auditorías exprimí, supe cómo llegar a través del manejo de los datos, cuando tienes que cruzar información, cuando tienes que hacer distintos tipos de manejos. Y ahí quiero preguntarte, ¿tú qué crees o cómo ves la carrera contable respecto de la auditoría específicamente para con el tema de datos? Porque creo que ya es muy importante conocer un poco más allá del tema de datos cuando eres contador o mejor aún auditor. Sí, mira, una de las cosas que a mí realmente me preocupan y a veces hasta me inquietan en determinado momento de nuestra vida profesional es la dependencia a la automatización y al tecnicismo que tienen los hoy en día. Se han perdido muchas capacidades analíticas. O sea, se ha perdido la lectura, se ha perdido la investigación, se ha perdido y se viene perdiendo muchas veces el redactar, el analizar y el cuestionar o hacer conciencia crítica, lo que en términos sociales es la conciencia crítica, lo que para nosotros los auditores, y ustedes me van a confirmar, se denomina escepticismo profesional. Hoy en día te presentan algo en pantalla y tú te la crees, ¿sí? Sobre todo con el auge de la inteligencia artificial, hay ya suplantación de voz, hay imágenes hechas por computadora que absorben la mente de los chicos. Y los profesionales que yo estoy educando, aquellos que tengo la oportunidad de ver en la universidad, en el posgrado que yo estoy trabajando, justamente se pierde eso. Por ejemplo, la clase que terminé de dar hablaba de análisis financiero. Y para efectuar un análisis financiero, utilizas funciones como el BA, el BNA, TIR, que están en las funciones de Excel. Y es muy sencillo porque tienes la opción de aprenderte la fórmula que la insertas en la barra de fórmulas, como también lo puedes hacer con el Wizard. Yo enseño siempre con el Wizard. Yo me acostumbraba al Wizard porque desde que aprendí Excel todo era con el Wizard. Casi no se trabajaba mucho con la barra. Entonces, les di a ellos, a los chicos, recientemente un caso muy sencillo, donde no tenían que utilizar la computadora, pero sometí a una encuesta o a una votación y en la votación ganó la opción que no aplicaba, pero más que por un cálculo, aplicaba por un tema de razonamiento. Entonces, de los dos votos, opción correcta, hubo una persona que sí lo analizó desde una perspectiva mucho más madura, evidentemente una persona mayor, pero los demás jóvenes se decantaron por lo que no tenía una necesidad de irse por ese lado y que denotaba o demandaba de menor esfuerzo al momento de realizar el análisis. Es ahí lo que yo creo que está pasando con las profesiones, como en el mercado y en el mundo. ¿Cuál es la noticia que prevalece? Es, mira, las profesiones van a desaparecer, ya hay mucha gente perdiendo trabajo porque ya hay una máquina que contesta, ya el chat es el que responde. De hecho, las firmas auditoras, hoy en día, ¿qué firma auditora no usa inteligencia artificial?
¿ya? La propaganda lo dice, ¿no? Nosotros fuimos los pioneros en inteligencia artificial. Hacemos el trabajo con inteligencia artificial. Muchas de las publicidades, y a veces igualmente engañosas, ¿no? Te dicen que porque tienen inteligencia artificial son los mejores en el mercado. Entonces, yo creo que la tendencia hacia el análisis de datos está tomando unos ribetes que de verdad, probablemente a nosotros, a ustedes y a mí, nos dan mucho trabajo porque se nos busca, se nos da la oportunidad, saben que entendemos, que conocemos de la materia y que podemos ir mucho más allá, pero también está la otra cara de la moneda, ¿no? En donde hay muchas personas que a veces, digo yo, mal utilizan las herramientas y de hecho, pues ahí donde los jóvenes principalmente creo son aquella eh, manada o dígase aquel rebaño que ustedes como quienes están liderando, dígase como los expertos y nosotros que venimos por allí haciendo a la par nuestra labor profesional y queriendo integrarnos un poco mejor en la parte metodológica y didáctica, enseñar a los jóvenes y enseñar a la comunidad, está el trabajo, está el esfuerzo que tenemos que hacer. Yo creo que por ahí va la cosa, por ahí va la cosa, en que la profesión contable se ha desarrollado mucho. Otra cosa más que se ha incorporado con mucha fuerza, bueno, ya acá en el país, aquí en Ecuador, nosotros utilizamos NIF desde el año 2011, 2010, 2011, pero ya hay países como Colombia, Perú y otros que lo vienen utilizando desde el 2003, 2002, ¿ya? Ese uso de NIF ha permitido también que haya una escalada de la profesión, porque antes el contador era un tenedor de libros, una persona que simplemente apuntaba en un cuaderno las transacciones, débito, crédito, una cuenta T, armar una hoja de trabajo, papel tras papel. Hoy en día ya el contador es más financiero, porque las NIF hablan de valor presente, hablan de valor razonable, hablan de valor de reposición, hablan de valor de uso, hablan de traer a valor presente flujos futuros, etcétera. O sea, hablan de deterioro, hablan de estimación contable, de políticas contables. Todo eso creo es lo que permite que los contadores se integren mucho más fácilmente a la labor analítica de datos. O sea, que se conviertan en los futuros analistas y posteriormente, no digo ingenieros porque eso trasciende mucho más allá a la cybersecurity, aunque igual sí hay muchas personas que, por ejemplo, el caso de Walter, ¿no? Que él también ha estado en la labor contable y de auditoría y hoy en día es el Ni más. parece ese señor. Claro, sí, pues no. De hecho, él colaboró mucho conmigo en mi tesis. Yo he venido transitando, bueno, soy máster en tributación en la actualidad, pero ya tengo un MBA. Recientemente, el año pasado, bueno, a comienzo de este año me gradué, en marzo me gradué. Tuve el apoyo de él en cuanto a un tema que yo propuse que denotaba este tema de la transformación digital. O sea, muchas empresas están justamente trascendiendo a esa transformación. Y él me ayudó ahí mucho y fue muy crítico del tema porque él me decía que la transformación digital no es simplemente pasar de algo que se hacía físicamente a un Excel o a una fórmula o a un Power BI, sino que es algo mucho más estructural, es el convencimiento interno, el del manejo de la información y demás. Es una maestría prácticamente dada por él y otros personajes de la comunidad que también me ayudaron, como Alex, como bueno, Walter y también me ayudaron de Colombia. Ahorita no me recuerdo exactamente los nombres de ellos, ya, pero es bastante importante hoy en día el tema analítico de datos para propósitos contables. Y
Y sobre todo tú que te tocó vivir, como dices, las primeras etapas de Excel, ¿no? Hace poquito hablábamos, ¿quién fue que conoció prácticamente, pues desde, Alfredo Castillo, que Ah, conoció prácticamente, pues sí, la evolución desde Excel, ¿no? Desde que salió sí, primero en sus versiones de Mac, después cómo fue evolucionando esa herramienta que antes usaron Lotus 123, la ¿no? relación que existe de este con Excel a la actualidad por algunas Ah, cuestiones de compatibilidad y funciones. Eh, en la profesión contable es una herramienta que todo mundo dicen, Excel es el caballito de batalla de los contadores. ajá. Y ahorita que estamos viendo el tema de inteligencia artificial, sí estoy de acuerdo contigo que estamos dejando de ser críticos, técnicos, de aprender cosas, sobre todo las nuevas generaciones que ya traen este tema a full. Sí. Estamos dejando de aprender cosas que antes tenían que ser a lápiz. Yo no me considero que estoy tan viejo, pero trabajé en un despacho en el que la política y lo que le gustaba a aquel contador dueño del negocio era que hiciéramos la auditoría a la clásica, con las hojas verdes, con la revisión en papel, en hojas de 12, 14 columnas, Eso, y que sí. todo eso fuera así. Estábamos hablando ya del 2006, 2007, que ya mucho se hacía digital, Ujú. pero algo que el contador decía que le gustaba a sus clientes es que él hiciera la auditoría a mano, a mano. Así. Y entonces me tocó a mí en ese despacho hacer todo con ese tipo de hojas, las comprobaciones, todo era a lápiz. No, no usábamos mucho el equipo de cómputo, pero creo que hoy eso ya lo ven los chicos como algo que eso fue a 30, 40 años, ¿no? Sin embargo, efectivamente sí pueden tener sus ventajas. Hoy vivimos en el mundo de la inmediatez, en donde Ujú. todo lo queremos rápido. Tú te acuerdas de niño, seguramente para ver el capítulo de tu caricatura tenías Uh, que esperar al día siguiente años. y al horario en el que en la tele lo pasaban, ¿no? Hoy Claro. los chicos se avientan una serie en 2 días o en un día si se la ven Sí, toda corrida en Netflix. El tema sí, del TikTok, ¿no? La gente, sí. todo queremos rápido. Ya, por eso el tema de la ansiedad, por eso el tema de que todo, de no saben esperar ya estas generaciones. Y esto tiene que ver también mucho, pues, con las tecnologías, que son las que nos van saturando la cabeza con todo esto que tiene que ser así rápido y en corto, ¿no? Hoy la IA te puede preparar el informe completo, te puede enseñar a redactar, hoy te puede enseñar, yo no diría programar porque el código, como ya hablamos en otra entrevista, los códigos que da la IA todavía son bastante malos, sin estructura, Ujú. sin mucha forma ni fondo, pero, pero ya lo están haciendo y lo que sí creo es que en algún momento lo van a hacer. Claro. Entonces, específicamente en la actividad de auditoría, tú que conoces eso más a fondo, yo la verdad ya tiene muchos años que no me dedico a ello. Claro. ¿En qué parte crees que la inteligencia artificial puede afectar los procesos que ustedes hacen en la auditoría y en los que intervienen de manera, pues, importante? Te digo, haciendo un poco el match con lo que mencionabas, yo trabajar de los 18 años en el año 94 y todo lo hacíamos a lápiz. Y lo máximo a color que utilizábamos era el bicolor para las referencias. Entonces Ah, utilizábamos claro, sí. referencias de color azul y de color rojo. Los Y, encabezados. y encerrábamos el pasan y el vienen. De hecho, los jefes que yo tenía me obligaban a redactar. O sea, si yo redactaba una observación y la redactaba mal, era casi como que me daban con la palmeta en la mano, oye, escribiste mal, borra todo y vuelve a escribir. Y de esa manera nosotros alimentábamos el lenguaje técnico porque teníamos que hacer mucha lectura, recomendaciones ahí, por ejemplo, diccionarios de sinónimos y antónimos para tener mayor capacidad de expresión al momento de escribir, ya, y por eso es que ahí yo no tengo problemas, pero los chicos tienen ese problema, y es ahí donde yo creo que influye un poco el tema de la inteligencia artificial en la auditoría. El chico cree que consultando al ChatGPT
ya tiene una observación, ya tiene una opinión redactada adecuadamente. O sea, ese es un efecto que yo creo que incide más para la firma sobre la estructura y sobre lo que tiene que hacer con su gente. Para propósitos de lo que tenemos que entregar, porque nosotros lo que hacemos es pruebas basadas en riesgo para propósitos de emitir una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros. Eso es todo. O sea, esa es la auditoría. Yo emito una opinión. Entonces, para poder emitir una opinión, necesito haber hecho pruebas. Si yo no hago pruebas, entonces de verdad es una auditoría falsa. Por lo tanto, la inteligencia artificial no puede hacer esas pruebas. O sea, no lo puede hacer porque el ser humano es el que tiene el juicio y criterio profesional. Las normas internacionales de auditoría, que es, dígase, la auditor hoy en día, establece que el auditor tiene juicio y criterio. Cuando yo doy clases de auditoría, yo les digo a los chicos, el juicio dónde nace y el criterio de dónde nace. Entonces yo les digo, el juicio nace en su casa. ¿Por qué? Porque a ti te enseñan a identificar lo bueno y lo malo. Es decir, tú decides por juicio si optas por ir por un camino, optas ir por otro. O sea, por el bien o por el mal. Ahí está el juicio, ¿no? En cambio, el criterio te lo va dando la experiencia, el aprendizaje, la lectura, el entendimiento. Y producto de la combinación de ambas es que tú decides si emites una opinión favorable o simplemente no la modificas. Es decir, si opinas con salvedades u opinas con excepciones. O sea, esa es la forma en la que tenemos capacidad de decidir. Entonces la inteligencia artificial no puede decidir eso. Más allá de que yo venga y alimente recurso, ¿no? Que como decía Walter también, la inteligencia artificial es el producto de la acumulación de datos, de ingreso, 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 información, y el modelo empieza a aprender, fácilmente en el mañana podría decidir por nosotros, pero no va a tener juicio porque sigue siendo un robot que repite algo que ya ha visto anteriormente y no todos los casos son iguales. Cada empresa es diferente, todos los días hay transacciones distintas y todos los días hay decisiones totalmente distintas. Por ejemplo, ahí te puedo decir también, hoy día tuve una reunión con un cliente y este cliente me planteó algo que en la vida lo había visto, o sea, así como te digo. Y he tenido oportunidad de emitir opiniones sobre situaciones totalmente alejadas de lo que podría partir de un ejemplo en el que yo diga, voy a revisar esto como lo hacen los abogados, ¿no? Los abogados por lo general ellos ven jurisprudencia, qué ha pasado antes y dicen, jurisprudencia puede ser que tú ganes este caso, ¿ya? No, en auditoría y en contabilidad pueden darse cosas inimaginables que la inteligencia artificial nunca las va a poder resolver, por lo tanto, yo no veo que la profesión contable se vea afectada, ni la profesión de auditoría se vea afectada. Lo que digo es que es el producto de lo que los chicos o los profesionales hoy en día interpretan como un recurso. O sea, la inteligencia artificial debería ser tratada como una herramienta, más no como un recurso. Y la inteligencia artificial tampoco debería ser observada como una meta, un objetivo o un fin o para un propósito. Eh, Mucha gente hace fraude, o sea, utiliza la inteligencia artificial para elaborar tesis, utiliza la inteligencia artificial para investigaciones, utiliza la inteligencia artificial para saltarse las reglas. Y ahí donde ya se supera la ética, se supera todo lo que como profesionales deberíamos tener en todas las ramas, no solo en la auditoría. La auditoría se ríe y la contabilidad se ríe sobre un código internacional de ética también. Entonces, ¿qué participación pudiera tener ahí la inteligencia artificial en el que yo elabore un informe sin haber analizado nada? Mañana eso entra en una revisión porque el auditor, casi como el FBI, que es la policía de la policía, también los organismos de control pueden hacer revisión de papeles de trabajo y detectar que el auditor no ha hecho, no tiene soporte de su opinión. De ahí lo más grave si llega a darse.
Sí, de ahí la necesidad de regular esto, ¿no? El Ujú. problema es que en general la humanidad, estoy hablando a nivel mundial, Sí. está siendo muy lenta para regular el tema de los avances tan rápidos que vamos obteniendo día a día, mes a mes con la inteligencia artificial. Lo que hicieron los europeos dijeron, mejor evitamos la entrada de estos modelos de inteligencia artificial al continente Ujú. y nos ponemos a trabajar en el tema de la ética, en el tema de seguridad, pero esto es tan lento que el avance nos empieza de pronto a comer, ¿no? Aquí en Latinoamérica y en el resto del mundo, excepto Europa, pues la inteligencia artificial, como viene y como va creciendo, la dejamos pasar y la estamos utilizando. Y como bien dices, algunos como una herramienta y algunos como el mismo ser profesional, el cual Ajá. emite un trabajo, ¿no? Entonces, es ahí en donde creo que no debería ser por ahí. Mike Ramírez, ¿cómo estás? Bienvenido. Mi querido Vic y mi querido Carlos, un gran gusto saludarte y todo lo que has mencionado, que desde el bolígrafo, ese verdecito, ese, perdón, rojo y azul, Sí. rojo y azul, ¿dónde lo he visto? ¿Dónde lo he visto? Y coincido, bueno, voy a dar aquí una pequeña aportación. Yo también vengo, bueno, actualmente soy contador y soy también del área tributaria, pero me tocó de alguna manera no destacar, pero hacer diferencia entre mis colegas porque todavía voy a hablarlo y espero que no me vean No los de lo mi ve alguien trabajo, de tu pero, oficina. pero todavía seguimos trabajando en la época de las cavernas, todavía seguimos, digo, seguimos porque estoy ahí, se sigue trabajando pues al papel, o sea, sin el uso de inteligencia artificial, ya a veces, muchas veces, yo digo, ¿qué necesitamos para que las profesiones evolucionen? Porque digo, pues yo me estoy dando cuenta, gracias a que me metí al mundo de los datos, gracias a que me enamoré de Excel, gracias a que tengo una amante que se llama Power BI, gracias a que me gusta Python y que me gusta R, que les encontré un gusto por darles mejor potencia. Digo, hablando no nomás mi entorno, ¿cómo estaremos los colegas contadores? Necesitamos cada día evolucionar porque la gran cantidad de datos tributaria está incrementando. Y muchas Sí. veces, te lo platico acá como estamos en México, ya la autoridad ya te determina casi el impuesto al minuto. Y cuando uno todavía lo quiere transformar en Excel, todavía algunos quieren transcribir de la balanza de comprobación o quieren transcribir a la hoja de cálculo. Cuando digo yo, no, eso ya no. O sea, coincido totalmente contigo que aparte de lo que estamos hablando, viene otro factor, el uso de la inteligencia artificial. Sí, de hecho, algunas de las cosas que yo he podido hacer, bueno, desde mucho tiempo atrás, más allá de que a mí no me ha quedado, o sea, todavía yo tengo algunos temas, algunas tareas pendientes conmigo mismo y con la comunidad. Sí las considero yo en cuanto a ya a cerrar ciclos. Por ejemplo, cerrar el ciclo de obtener mi certificación en Power BI porque ya he estudiado Power BI hasta la saciedad. Lo he utilizado, pero no me he certificado. ¿Ya? Y en otros aspectos, o sea, en los que podría bien incurrir, pero no lo he hecho. Más sin embargo, evidentemente que sí, o sea, acá en Ecuador, en cambio, la profesión contable está muy tendiente al miedo. Eso yo por ahí publiqué en el LinkedIn donde dije que la profesión contable debería estar al servicio, más no como todo, ¿no? Porque creo que todos somos servidores de una u otra forma, para nuestros clientes, para nuestra familia, a veces hasta para la comunidad. Pero el trabajar sobre el miedo del cliente es algo que a mí me parece atroz, me parece que denigra definitivamente cualquier profesión. Donde, como tú bien mencionas en México, acá en Ecuador, la autoridad tributaria, que ha venido trabajando ya mucho tiempo con datos, bueno, utiliza principalmente lo que es la facturación electrónica, que no es nuevo, ¿ya? Pero que
Te digo, mi tesis de maestría en tributación, yo la hice sobre facturación electrónica cuando no existía y cuando recién eso lo estaban queriendo implementar en México, sobre el lenguaje XML que sirve que se une a cualquier plataforma. O sea, es un lenguaje que sirve para conectarse a cualquier tipo de software y a cualquier tipo de programación. O sea, es un lenguaje de lectura gratuito. Entonces, acá yo decía hace un par de años atrás, el Servicio de Rentas Internas, que aquí en Ecuador, la Administración Tributaria, bien podría determinar en un 2x3 con toda la información que ya tiene. Y de hecho, en estas aventuras en las que uno se involucra cuando participa con la comunidad, yo me aventuré a hacer una descarga de una base de datos muy amplia. O sea, lo que en otros países es el ID, lo que es el registro de contribuyentes. En muchos países acá se denomina Registro Único de Contribuyentes o el DNI, creo que es en Colombia. Se trabaja, o sea, se tiene dentro de ese código, dentro de ese número también una actividad asociada. Fácilmente yo decía, si yo tengo la base de los RUCs y tengo la base del código, es un código SIU, en donde se puede observar cuál es la actividad que se realiza, haciendo una integración de un modelo, dígase, sobre esa base, yo fácilmente puedo determinar en minutos o en segundos el impuesto de una persona, contando con esa información. Hoy en día eso ya lo tiene la Administración Tributaria Local. Entonces, le llaman Falcon, así le denominó acá la Administración Tributaria y el gobierno actual. Y hoy en día, pues, están empezando a llegar oficios persuasivos a los contribuyentes. Entonces, lo malo de eso es que te llega un correo donde te dicen que tú no estás dentro del porcentaje de renta o de base efectiva o de tasa efectiva, pero para un doctor. O sea, por decir un ejemplo, o sea, yo manejo cuentas de personas naturales y de empresas. Entonces, a un doctor que a veces factura, otras veces no factura, o que cuando factura, factura bien, que le llegue una notificación de ese tipo, evidentemente lo que provoca en él es una reacción de miedo. Entonces el hombre me llama o me escribe y me dice, ¿qué puedo hacer con esto? ¿Qué pasa? ¿Me van a clausurar? ¿Me van a cobrar más impuestos? Y ahí donde se levanta una ola de, digo yo, mercantilista, mercenaria, le digo yo, de los contadores. La profesión más bien lo que busca es conseguir o pescar a río revuelto. A la gente que tiene miedo, involucrarla o atenderla, dígase así. Cuando en realidad hay muchos contadores que también hacen unas cosas impresionantes y que llegan a veces a nosotros llorando, diciéndonos, mira, esta persona nos hizo pagar tanto, nos respaldó tanto, etcétera, etcétera. El tema de la inteligencia artificial acá está llegando a un asunto que yo le denomino de genios, porque más allá de ser, como digo, la administración tributaria una entidad que denote reciprocidad al contribuyente, lo que provoca es miedo. Entonces, al hacer una regla de tres, o sea, utilizar la inteligencia artificial para hacer una regla de tres, no es un criterio suficiente o un criterio de determinación como tal, que es un principio básico de la tributación, que determine o que permita que diga a mí, ¿no? Tengo que cambiar o tengo que mejorar. Yo creo que el camino no es ese. El camino debería ser la cultura tributaria. Si tú le enseñas a la persona a respaldar la información, a hacer las cosas correctamente, pedir su recibo, su factura, tener sus declaraciones en orden, etcétera. Es mejor porque el proceso que te digo que yo le doy a mis clientes está basado en un tema de planificación. Entonces, la planificación a veces es un término muy, dígase, a veces estigmatizado. Para rentas, planificar significa decirle al contribuyente, vas a pagar menos impuestos y te voy a hacer pagar menos, cuando en realidad la planificación es algo integral. Tú planificas tu economía familiar,
tú planificas si mañana vas a comprar una casa, tú planificas si mañana vas a o planificas si mañana te endeudas, tú planificas si mañana obtienes una tarjeta de crédito, tú planificas tu boda, tu familia, tu viaje, o sea, todo se planifica. Entonces, el planificar correctamente te permite a ti también poder ser más eficiente en tus cuentas personales para la empresa en la parte financiera y eso denotará en el resultado que obtengas tanto a nivel de utilidades del ejercicio en la contabilidad como en la opinión de auditoría y como en el rendimiento, que es lo que los socios esperan al cierre de la inversión, ¿no? Al cierre del ejercicio. Ese es el camino, yo creo. Perdón, lo que menciona Carlos, ¿qué crees, Carlos? Pues acá también en México nos llegan esas cartitas y no invitaciones a fiestas, sino lo mismo que tú estás comentando acá está en México y Víctor lo podrá también corroborar. Y a final de cuentas, ¿de dónde nace esto? De datos, 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 Exactamente. datos, datos. Así que el contador se debe también sumergir a estas disciplinas de los datos. Definitivamente, definitivamente. Yo te explicaba que y quise hacer un ejercicio donde, y bueno, no lo terminé porque lastimosamente las informaciones todavía acá en Ecuador no son del todo públicas, ¿no? O sea, no encuentras toda la información que deberías encontrar. Y como no existen regulaciones, como bien lo dijo Víctor, definitivamente el tratamiento de datos personales se empieza a disparar por todas partes. El spam y la violencia que existe en el país también deriva en este tema de las extorsiones, secuestros y demás. Entonces, es muy sensible también el dato, el tratamiento del dato y la forma en la que se lo gobierna, la gobernanza de datos. Todo eso definitivamente es importante. De ahí otras cosas que yo podría mencionar respecto del tratamiento del dato es que, claro, tú puedes trabajar, dígase que si obtienes la información de una base, más allá de que la puedas transformar o no, porque depende de cómo la obtengas, esa información la puedes trabajar en Excel, la puedes trabajar con tablas dinámicas desde lo más sencillo, puedes trabajarlas con Power Pivot si ya quieres ir un poquito más allá y de esa manera practicas con DAX para que al cierre de todo esto, si quieres ya trabajar con una tabla o una matriz en Power BI a una gráfica como tal, yo eso lo tengo automatizado, te digo. A mis clientes, yo trabajo así, o sea, ellos procesan la información en su sistema y yo ya tengo diseñadas las tablas. Lo que hago simplemente es actualizarlas y con esa información nos permite plus. El plus o el trabajo nuestro no tiene que ser únicamente el entregar un estado financiero en una fecha determinada, porque todos los meses entregamos información. Y cuando una entidad de control o el inversionista, dígase el usuario de los estados financieros o un banco lo requiere, también, o creo que lo más importante es que tú puedas explicarlo correctamente. Entonces, la información que nosotros preparamos va más allá de la simple presentación del estado financiero, sino con métricas, con la explicación de cómo ha ido evolucionando las ventas y la cobranza, etcétera. Hoy en día, mi trabajo, como decía también hace un momento, como tengo una maestría, un MBA, recientemente me gradué, eso me ha permitido ir un poquito más allá. Es decir, ya al cliente también le puedo ofrecer un análisis financiero. Entonces, en el análisis financiero ya podemos ir a hablar con proveedores, podemos hacer proyecciones a futuro, podemos hacer ternas de retorno, ver si la inversión es factible o no. Y todo lo hacemos con los datos, ¿ya? Y de hecho, ahí viene el tema del predictivo, ¿no? Alimento el modelo utilizando Python, que ya también lo he hecho, ¿ya? Lo alimento con datos y puedo proyectar a futuro cómo van a evolucionar las ventas bajo una tendencia al haber entrenado al modelo. O sea, es una cosa impresionante. O sea, te da una mayor perspectiva de visión y puedes atender al cliente más allá de un número. Totalmente, sí, de hecho, me parece muy interesante la perspectiva que tienes,
porque de alguna forma me haces ver que la inteligencia artificial la malutilizamos Ujú. si la manejamos en un entorno en el que queremos que nos haga el trabajo sin que ésta tenga un gran contexto. Aparte, luego somos malísimos metiéndole del contexto y la información y lo que queremos. Y con dos, tres líneas queremos que me haga el informe de auditoría cuando ni conoce la empresa, cuando no tiene información, cuando no le adjuntas datos, cuando no tiene nada. Entonces ahí sí es bien peligroso utilizarla. Sin embargo, por el otro lado, la forma en cómo tú haces el uso de las herramientas, eh, el contexto que tú le das a las herramientas para poder generar información, creo que lo haces bastante bien. Utilizas Python, me hablas de Power BI, me hablas de Sí. procesos automatizados con herramientas de datos, que está fabuloso. Y es por ahí por donde creo que sí se puede con la inteligencia artificial utilizando estas herramientas, pero Ujú. de manera adecuada. Por eso es que voy a salirme un poquito y no tanto del tema. Hace unas semanas veía este reloj que crearon después el reloj del fin del mundo que se creó Ah, después de la Segunda Guerra Mundial, que es simbólico en el que según las manecillas se van acercando a la medianoche, es qué tanto en peligro está la humanidad de desaparecer, con base en las decisiones políticas, conflictos bélicos, ujú. temas de desastres naturales y todo eso que está pasando con el Ah, cambio climático. Y uno de los temas que me llamó la atención que se agregó y que está afectando para que la manecilla cada vez se acerque más a la medianoche es la inteligencia artificial. ¿Por ujú. qué? Porque todos sabemos que la inteligencia artificial puede hacer que la humanidad descubra cosas inimaginables, cosas en las que nos puede ayudar de manera excelente. Pero asimismo, si la inteligencia artificial la utilizamos hoy, por ejemplo, las guerras que lidia Estados Unidos ya no las hace con personas, ¿no? Utilizan Sí. drones, utilizan Bueno, aviones de largo alcance con armas y demás, pero ya no necesita ir un piloto ni arriesgar una vida. Y si la inteligencia artificial la utilizamos para efectos políticos, bélicos y demás, pues entonces también creo que estamos en un problema grande. Por eso es que ahorita que mencionabas esto y me recordó esa parte del reloj del fin del mundo, dije, ¿cómo es que la inteligencia artificial también está representando un problema delicado a nivel mundial? ¿No? Y ahí va el uso que le damos tanto de un lado como del otro. sí, sí, es una situación. O sea, creo que todo en la vida tiene, como mencionaba, creo al inicio, ¿no? Un tema de juicio, ¿sí? Aquí, eh, creo que en el mundo, y de hecho el ser humano es es una entidad egoísta, o sea, siempre busca beneficio propio, y eso ha ido evolucionando en el tiempo. Entonces, el que antes comenzaba con el querer territorio, provocó las invasiones de muchas tierras y de apropiarse de lo que hoy en día son los países así como están, trasladarse o trascender fronteras, el que hayan existido cambios en el tiempo, como en el posmodernismo, luego con el tema del esclavismo y así sucesivamente. Son parte de la naturaleza humana en donde ha prevalecido el querer dominar, el querer tener el poder. Y es ahí donde se malinterpretan las cosas. Ya, cuando se habla de un tema meramente científico, porque estamos tan rodeados del tema científico, del querer comprobar lo que a veces no es posible comprobar, como la fe, por ejemplo, eh, es un asunto que trasciende, ¿no? O sea, que se, yo, yo soy amante de ver redes sociales en cuanto a lo que antes era Twitter, que ahora es X, ¿no? Yo veo siempre el X y Qué cuando miedo, una amigo. persona, y me dará fe, cuando una persona entra y pone algo, siempre alguien que, el primer comentario dice, Grook,
dime si es verdad. Y le dan la razón al robot que escribe, ¿ya? A la entidad que escribe, o sea, la inteligencia artificial. Y ahí donde el ser humano empieza a perder el horizonte, porque depende de una máquina para entender si está bien o está mal lo que dice alguien, o si es verdad o si es mentira, o si se contrasta una noticia verdadera o una noticia falsa. O sea, yo creo que esa es la tendencia negativa, pero igual, como en todo, no descarto lo positivo. O sea, hay personas como nosotros que estamos precisamente para darle un camino a esta situación o a estas situaciones que se involucran o que están en nuestro ambiente. Caso, yo te digo y les digo a ustedes, Mike, Víctor, en mi empresa, los chicos, o sea, yo lucho por ellos. O sea, a mí me gusta que ellos aprendan, que se involucren, que pertenezcan a la comunidad, que investiguen. Y yo les doy charlas, los hago involucrarse en las charlas. No, o sea, en mi vida una promesa que yo me he hecho es jamás reemplazar a mis colaboradores con inteligencia artificial, ¿ya? Porque, repito, así está ocurriendo en muchas empresas. O sea, prefieren ahorrarse un dinero, ¿ya? Mucha gente se está quedando sin trabajo y son reemplazados por robots o son reemplazados por inteligencia artificial. El otro día vi una noticia, no sé si sea verdadera, porque a veces las noticias no son del todo verdaderas, de un hotel donde se supone que todo el mundo que te atendía eran robots. No sé si ustedes vieron esa noticia. Entonces, hubo ahí un y dio un maltrato y tuvieron que descartar todos los robots por el mal uso que se les estaba dando, por las fallas que tenían, ¿ya? ¿Y qué ocurría? Pues que se estaban ahorrando dinero. O sea, esa es una forma negativa de lo que hoy en día a veces parece ser una tendencia por el tema económico mundial y por ahorrarse, ¿no? Ahorrarse dinero. Sí, al final sí ya se ve en algunas empresas, digo, cosas muy sencillas como por ejemplo tú vas a las tiendas de autoservicio, no sé, aquí en México Walmart, y Ajá. tú ves ya estas zonas de autocobro, ¿no? Que ya tiene 10 cajas. Sí. Eso es parte de lo que ya está quitando trabajos, ¿no? Ya se ahorraron cajeros, ya se ahorraron hasta estos señores a los que no les pagan, que aquí en México los manejan, antes eran los chicos como de 16, 15 añitos que querían trabajar, a los empacadores. Posteriormente ya los cambiaron por personas de la tercera edad a las que les dabas tu propina, te embolsaban tu mercancía. Hoy ya eso ya se ahorra ese tipo de empresas, ¿no? Porque ya Ujú. pasas tus productos, los escaneas, te pide la tarjeta o el efectivo, te da tu Sí, cambio si es que le pusiste efectivo y se sí, acabó. Y eso es así lo es. que está sucediendo con este tipo de trabajos y algunos otros, ¿no? Esto te lo menciono porque es lo primero que se me viene a la mente. Es parte de, Claro. pero bien, yo soy de los que con la bandera de que la inteligencia artificial puede hacerte más productivo, puede hacerte Claro. mucho más competitivo a nivel laboral, porque es en lo que nosotros estamos. Yo soy de los que empuja mucho el tema de inteligencia artificial, el que confía que podemos darle un buen uso, pero sí, efectivamente, pues están las demás aristas que dicen que no tanto, ¿no? O también la gente escéptica que dice, no, yo cómo voy a usar inteligencia artificial, porque eso ya me va a hacer tonto, me va a hacer que ya no piense, que ya no haga las cosas. Bueno, cada quien tiene su percepción totalmente respetable, pero a mí me gusta mucho. Yo adoro los avances, me encanta, soy un hasta cierto punto un geek de la inteligencia artificial, me encanta estar experimentando, Claro. viendo cómo la aprovecho, sobre todo en temas relacionados a datos, porque es a lo que nos dedicamos, ¿no? Pero es así como yo la veo. Y ya que hablamos de tu tema y tu experiencia, pues a nivel profesional, cuéntame un poquito tu experiencia como docente. ¿Cómo Ya. llegaste al tema de la docencia o eso fue algo que se te dio a la par conforme tu avance profesional? Cuéntame un poquito sobre esa Bueno, parte. esa es una historia en donde también voy a citar a mi esposa. Yo mm, tengo, mi hermano es docente, o ya, bueno, ya se jubiló recientemente, pero digamos que yo siempre pensaba
mi hermano tenía, creo yo, una capacidad mayor para enseñar, para estar en un aula, etcétera. En el tiempo, o durante el tiempo, yo me manejé, o sea, yo trabajé primero en una Big Four, entonces mi primera experiencia en una Big Four, y posteriormente pasé a multinacionales, algunas multinacionales. Yo vivo en Guayaquil, pero hubo un tiempo en que trabajé en Quito, que es la capital de Ecuador, y posteriormente estuve radicado casi 6 años en Manta, que es una ciudad muy bonita acá en el Ecuador, que está en la costa de la provincia de Manabí. Son unas playas, muy bonita la ciudad. Bueno, ahí trabajé para un grupo. Resulta que como yo, bueno, eh, terminé mi universidad, me gradué de CPA y bueno, de paso, apenas terminé la universidad o unos años después, empecé a ver mi maestría. eh, Cumplí ya 27 años y dije, bueno, creo que he terminado. O sea, yo siempre he sido muy organizado, a veces exagerado en la organización. Yo tenía a mi enamorada, que hoy es mi esposa, con ella estuvimos enamorados 6 años. Y justo coincide que después de esos 6 años yo ya termino el tema de estudios, tenía ya mi trabajo y todo, y dije, bueno, este es un buen momento para pedirle matrimonio. Bueno, me casé con ella estudiaba aquí en Guayaquil y en una cosa así un poco rara, ¿no? Le pido matrimonio y ella, bueno, pues nos casamos y decido llevarme la Manta a vivir, porque obviamente éramos una familia, nos teníamos que ir a vivir y como yo trabajaba en Manta, tenía que irse conmigo. Mi suegra, que en paz descanse, ella falleció hace 2 meses atrás, ella no le gustó a mi esposa Manta porque dejaba la universidad. Yo nunca pensé en que mi esposa tenía que quedarse sin estudiar. Yo dije, bueno, si nos vamos a Manta, ya convalidas las materias y continúas. Ocurrió lo contrario, no le convalidaron muchas materias y tuvo que empezar de nuevo. Eso la enojó bastante a mi esposa. Pero igual, empezó a estudiar, continuamos allá y un día, así viene la historia, un día ella me dice, oye, nos están dando unas clases de contabilidad, no entendemos nada, mis compañeros y yo, y tenemos que hacer un trabajo. ¿Será que tú nos puedes explicar? Entonces yo tenía una pizarra en mi oficina, allá en el trabajo, allá en Manta, y dije, bueno, la voy a llevar a la casa para poderles explicar. Entonces, bueno, les hice la explicación y nada, yo terminé lo que tenía que hacer. Ella terminó su trabajo con sus compañeros y luego ella me cuenta, me dice, este, oye, ¿tú no has pensado algún día ser docente? Yo le dije, No, la verdad es que no. Bueno, me dice, todos mis compañeros se quedaron, pero impresionados en la forma en la que enseñaste, mucho mejor que los profesores que nos dan acá clases. Creo que todo lo que nos habían enseñado, o sea, no sirvió de mucho, sino más bien todo lo que tú nos dijiste nos impactó y hemos aprendido en un ratito lo que en mucho tiempo no entendíamos. Entonces, ¿qué tal si te postulas para que seas docente acá en Manabí, en Manta? Entonces yo dije, no, no, yo no quiero ser docente, no, 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 yo le huía a eso. Bueno, cierra el capítulo de mi trabajo en Manta, me sale una oportunidad para independizarme en Guayaquil. Vengo a Guayaquil por ese cliente, ¿verdad? Me pagaba muy bien, empecé a trabajar independientemente y me asocio con una persona que, que éramos compañeros de la B4, habíamos trabajado ahí, nos conocíamos del colegio. Y él me invita y me dice, ¿qué tal si nos asociamos para poner una firma donde hagamos tema de impuestos y auditoría? Yo le digo, bueno, hagámoslo. Pero él era docente en una universidad acá en Guayaquil. Y él me dice, oye, acompáñame a la universidad. Necesito que me acompañes. Vamos. Fuimos a la universidad y él lo que quería era que yo aprenda de cómo él manejaba el aula y me dice
quiero que me ayudes siendo mi reemplazo estos días porque yo no voy a poder ir. Entonces yo dije, uy, ¿y ahora qué hago? Pero bueno, no me fue mal. La situación es que no pasó mucho tiempo que el director de la facultad se entera que el que era mi socio había faltado y me había dejado a mí como reemplazo. ¿Qué había ocurrido? Que habían ido donde el director y le habían dicho, oye, esta persona, mira, o sea, les había gustado, ¿no? Entonces él me llama un día, el director, y me dice, Carlos, necesito hablar con usted. Bueno, se lo había dicho a mi ex socio, me invitan a la reunión, necesito hablar con usted. Ok, yo, ¿y ahora qué hago aquí? Me Qué malo dice, hice. quisiera que usted sea eh, instructor en los seminarios de graduación de la universidad. Entonces yo dije, bueno, o sea, ¿quieres participar? Bueno, vamos. Voy al seminario de graduación y a mí las instrucciones que me había dado el director era que tenía que decirles todo el programa académico y hasta decirles que les iba a tomar examen. Y esa gente a la que le tenía que dar el examen de graduación eran personas que ya tenían años que no se habían graduado y que como acá el esquema de educación daba para que hagan tesis o hagan seminario, resulta que les llega la noticia de que podían aprovechan la oportunidad y les toca un docente novato, flaquito, ya no soy tan flaquito, que les dice que les va a tomar examen. Esos tigres a matar, ¿sí? Se fueron a quejar con el director y el director me llama. Yo, ahí sí, pues, ¿qué hice de malo, no? El director me felicitó y me dijo, usted hizo lo que yo le había dicho que tenía que hacer, por lo tanto está contratado. Venga, no, yo lo acompaño esta noche al aula para hablar con los estudiantes. Entró al aula, me dio todo el apoyo y les dijo a los estudiantes, aquí el docente es Carlos y por lo tanto, si todo lo que dice Carlos, él al ser el dueño de la cátedra, tienen que respetar. Por lo tanto, él tiene todo mi respaldo y por lo tanto tiene que hacer lo que él diga y yo no intervengo aquí, así que no me busquen. Y desde ahí soy docente, fui docente de pregrado y di en el sistema presencial aproximadamente 6 años. Di en la modalidad virtual de la universidad. Se me peleaban entre la modalidad virtual y la presencial porque querían que yo me permanezca allí. Bueno, me quedé en la presencial y bueno, salí de esa universidad, estuve en otra y en la actualidad me encuentro en modalidad virtual, así mismo de una universidad acá, en donde doy a posgrado. O sea, pasé de lo que era pregrado a posgrado. Entonces ahí entendí mucho de lo que era el trato con los chicos y hoy en día trabajo con profesionales. Sí, esa ha sido la actividad. Ahí un poco para cerrar lo que mencionabas tú en cuanto al uso de las herramientas. Yo siempre he sido un tipo que me gusta utilizar de todo. Algún día hablaba con un amigo de la comunidad. Él me decía, y bueno, yo los he escuchado a ustedes también decirlo, bien en muchas charlas decir, no te extiendas a querer aprender todo porque probablemente no aprendes nada. Concéntrate en una sola herramienta, ¿ya? Lastimosamente no sé si yo no puedo hacer eso, pero o soy muy rebelde, pero la realidad es que yo le decía a este compañero de la comunidad, le decía, yo quiero aprender todo, ¿sí? Porque entiendo que al saber de todo, puedo utilizar una herramienta para diferente tipo de situación y otra para otro tipo de situación. Recientemente vi el curso de Mike en Namasdata, ¿sí? Recientemente lo vi, o sea, no hace mucho, hace unos meses atrás lo vi, y ese curso tiene como 3 o 4 años de que lo dio allá, está pregrabado. Entonces yo lo vi porque necesitaba comprender algo de Python y utilicé Python para hacer un predictivo de un cliente, ¿ya? Entonces, ¿qué hice? Pues hice la predicción de años y adicionalmente utilicé Power BI y todo lo demás. Entonces yo voy mezclando y hago mezclas de una cosa, de otra, de otra, de otra. Y todas me sirven para un propósito. A veces sí me siento un poco ahí triste porque
definitivamente el tiempo no me da. Entonces, una cosa hay que hacer aquí, me llama un cliente, tengo una reunión, tengo otra cosa, entonces ya me voy descontinuando y a veces no tengo la oportunidad de poder dar mayor amplitud a los temas relacionados con las herramientas. Ya que con el Excel, por ejemplo, el Excel experto que tengo, bien podría dar charlas y bien podría trabajar desde mi empresa dando cursos para certificar a personas, pero no me da el tiempo. Entonces, ahí es donde a veces me desaparezco y no estoy. Sí, quisiera estar en todos los cursos, pero no puedo estar en ninguno. Ujú. ¿Así? Te debes de tomar tu tiempo. Y hablando de desaparecer, amigo, qué bonita historia, ¿no? De cómo creo que muchos de los que hemos hablado y muchas otras personas coincidirán conmigo que el hecho de enseñar y dar clase a muchos de nosotros no era lo que pensábamos en un inicio, no era algo a lo que queríamos Mm, dedicarnos, pero la mm, vida, las decisiones nos fue llevando a ello. Yo era muy introvertido, recuerdo cuando era estudiante. En mi vida me pensé pararme y dar una clase, una conferencia, algo menos, ¿no? Sin embargo, lo que me gustó me llevó a esto, me llevó a enseñarlo, hoy lo disfruto, lo quiero, lo apapacho y me encanta. Y ahorita que hablabas de desaparecer, fuera del ámbito profesional de docencia, ¿tienes algún hobby? Quién es Carlos Espinosa un día que no es profesor, ni es contador, ni auditor? ¿Qué haces en la actualidad para desconectar? Porque es importante la familia, el tiempo sí. libre, el desconectar para recargar pila y volver con todo otra vez, porque no es fácil, más cuando nos metemos muchas veces 10, 12 horas al día en nuestros asuntos, ¿no? Tú qué haces? Mira, antes hacía mucho deporte, o sea, me dedicaba, o sea, que era hacer, jugar fútbol y todo lo que tenía que ver con jugar pelota, acá como le decimos jugar pelota, hacer indoor fútbol o fútbol, era algo que no podía faltar en mi vida. Me lesioné las rodillas, me tuve que operar y paró ahí, tuve que colgar los pupos, como dicen, ya no volví a jugar. De allí, o sea, intermedio entre los hobbies que siempre tuve fueron la música, o sea, pero yo no hago música. En realidad ponía música, ponía a la gente a bailar. O sea, yo tengo mis equipos todavía. O sea, tenía mi DJ, ¿sí? Y tomaba el vinilo y lo colocaba en un lado, en otro, trabajaba con, con eso, trabajé con CDs, hoy en día los MP3, o sea, todo lo que era música. A mí me fascina mucho la música, escucho mucha música, me gustan todos los géneros, no tengo un género en particular, así que no deje de escuchar. Sí, soy salsero, me gusta mucho la salsa, ¿sí? Me fascina la salsa. Ya, puedo decir que soy salsero, pero cuando se trata de poner música me gustan todos los géneros. No tengo así como que decir, no, esto no me gusta, este tipo de música, no. De todo tipo de música. Con mi familia, pues somos mucho de estar en casa. O sea, no nos gusta mucho salir, ya, pero cuando salimos sí nos divertimos, o sea, nos vamos de viaje, acá Ecuador tiene costa, sierra, oriente, me gusta mucho manejar y nos vamos, manejo todo lo que quiera y paramos en un sitio, visitamos un restaurante, vamos a otro lado, vamos a un sitio turístico, hacemos de todo. Si bien es cierto, de pronto no lo hacemos mucho. El otro día hablábamos con mi esposa y le decía, nosotros viajamos por lo menos 6 veces al año. Y ella me decía, no, ni 2 veces viajamos, porque estamos muy ocupados, ¿ya? Pero yo le decía, no, no, sí viajamos. Bueno, somos mucho del hogar, ¿no? O sea, en eso creo que invertimos mucho tiempo en pasar en familia, ¿ya? Visitar también a la familia, ¿ya? Eso nos gusta. De allí, pues, bueno, algún día quisiera volver a poner música para que la gente baile, ¿sí? Eso me gusta mucho. Y nada, bueno, ya en temas de hace tiempo de calidad para la familia, sobre todo en el hogar, y cuando se nos da la oportunidad también, a mí me gusta mucho el cine.
vamos mucho al cine, ¿ya? Pero bueno, de pronto por allí a mi esposa le gustan las películas cómicas, románticas, cómicas, o sea, no tanto de drama, sino más bien comedias románticas, así se Comedia denomina. romántica. Exactamente. A mí, en cambio, me gusta mucho el tema del todo esto que son las películas de Marvel, de DC Comics, Mm, ya, películas de de acción y... sí, 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 esas películas que de pronto no tienen un fondo, sino que más bien es para divertirse. A mí me gusta mucho eso. Creo que he visto todas las películas de Marvel, hasta la última de los Cuatro Fantásticos la vi. Y las series que las seguimos también en las plataformas, ahí vemos las series y continuamos ahí con esas historias. Eso también hacemos, vemos también muchas series a veces con el tiempo. Recientemente terminamos de ver la serie de Chespirito, sí, o sea, nos gusta eso, La que hicieron en Max, ¿no? De su sí, historia. sí, sin querer Listo. queriendo. Muy bien. Oye, Carlos, y a nivel personal o profesional, lo que tú quieras, ¿qué te enorgullece de lo que has hecho en la vida, de lo que has logrado? Ya sea algo de tu familia, ya sea algo profesional, algo personal, lo que tú quieras, ¿qué te enorgullece mucho de lo que has logrado en la vida? Bien, yo creo que me enorgullece mucho eso que te digo, yo pensé y como todos ustedes nunca imaginaron poder hacer a través de la docencia. Yo creo que me enorgullece mucho enseñar. Ya, o sea, creo que esa interacción que existe entre lo que yo puedo dar para el chico, para el profesional, se ve retribuido. O sea, es una dinámica muy positiva. Eso me llena, o sea, me da energía. Cada vez que doy una clase, termino una clase, y yo mis clases ninguna las doy igual, te digo, ninguna las puedo dar igual. Nuevo, siempre, o sea, puede ser la misma línea del programa, pero algo nuevo siempre sale, siempre hago un nuevo archivo, siempre hago un nuevo ejemplo, o sea, a veces ni leo las láminas, o sea, tengo las láminas es por un material que le sirve al chico, pero creo que eso es lo que más me enorgullece. De ahí, o sea, en términos de vida, propiamente dicho, sobre todo eso porque es una dinámica que, como te decía o como les digo a ustedes, eh, doy algo, ¿no? Doy algo para quien lo necesita. Algo que yo siempre pensé de chico, cuando de pronto por ahí uno busca qué hacer en la vida, de decir, ¿qué hago? ¿A qué me voy a dedicar? Una de las cosas que yo siempre quise fue ayudar a los demás. Siempre he querido, siempre he tenido eso. O sea, recientemente, por ejemplo, me llamó una persona de la comunidad que va a venir de viaje a Ecuador y él me decía, Carlos, ¿a dónde podría ir que son turísticos? Entonces yo le decía, mira, depende del destino al que tú vengas. Si vienes a la costa, yo te podría ayudar, pero si vas a la sierra, estamos lejos. Entonces él me dice, voy a Quito. Yo estoy lejos. Entonces yo le dije, pero puedes ir aquí, puedes ir acá, puedes ir acá, puedes ir acá. Mira, te voy a dar el teléfono de Mauricio, por ejemplo, que Mauricio es uno de los chicos que también pertenece a la comunidad acá de Quito. Entonces le dije, mira, te voy a dar el contacto de Mauricio, llámalo a él, y si yo me voy de viaje a Quito cuando tú vengas, te prometo que te localizo y nos vamos a pasear. Lo único cuando vino, estuvo por acá Sergio, estuvo por Sergio, acá claro. en una Para una charla universidad, ¿no? Algo así creo que. para los contadores. Ajá, para contadores. Sí. Justo el día en que él llegó para dar su charla, y a mí me tocó dar clase todo el día, así. Y así, no pude llevarlo a pasear. Bueno, acá trabaja con él y que también es de acá, pues entonces ella viajó de Cuenca para Guayaquil y ella hizo el paseo correspondiente. Pero eso es lo que a mí me gusta. A mí me gusta mucho ayudar a la gente en lo que yo pueda. Creo que eso es lo que más me enorgullece y son cosas que definitivamente se están perdiendo. La solidaridad, el apoyo, esta amistad que a veces parece simplemente ser virtual,
pero el trascender y poder colaborar con la gente, yo lo hago. Si a mí yo le digo a mi gente y a mis clientes, llámeme a cualquier hora. Yo soy 24 horas los 365 días. Y me dicen, pero ¿y si estás durmiendo? No importa. Me escriben en el momento en que yo me despierto, veo el mensaje y te devuelvo la llamada, te escribo o te doy el resultado. O sea, yo no tengo problema con eso. Ni tampoco estoy con eso de que, ah, ya, me hiciste una consulta, te voy a cobrar. No, a ver, me llaman, me preguntan, yo les digo, claro, si es algo que me va a tomar tiempo y tengo que invertir en estructura. Evidentemente que tenemos que llegar a un acuerdo, pero siempre lo que se puede ayudar rápidamente lo hacemos y es la solidaridad, es eso que yo digo a veces en mi mensaje. Obra bien y te irá bien. Haz el bien y te irá bien. Todo es un tema, digamos, que está en el flujo natural de la vida. Aquí le llamamos una cadena de favores, amigo. Exactamente. Y creo que es una de las características que nos hace resaltar a la comunidad de datos, ¿no? Y en general creo que a todas las comunidades, todo aquello que se refiere a comunidades, mucho tratamos eso, ¿no? Tú les Sí, pides apoyo y todos tenemos como ese espíritu de ayudar. El sí, mismo programa de Microsoft del cual Mike hoy ya pertenece también, es eso, es el espíritu de ayudar a los demás a promover y a mostrar las tecnologías de Microsoft. Es eso, ayudar. Entonces, se encuentra mucho ese tipo de personajes en la comunidad, en este caso con nosotros, pues la comunidad de datos, y es bien bonito. Por eso te hablaba hace rato de la humildad y de lo que todos nos gusta compartir cuando vamos a esos eventos, ¿no? Yo de esos eventos me he enamorado, yo de esos eventos, cada que hay oportunidad de ir, me encanta, aprovecho mucho, me hago de muchos contactos, les ofrezco lo que yo puedo ofrecer y me traigo más que todo esos momentos de compartir, de humanizar a la gente, porque hay personas como Ana María Bisbé, como es el mismo Walter, que los conoces y los admiras como profesionales, pero cuando en Cancún me tocó estar tomándome una cerveza en un camastro frente a la playa al lado de Ana María Bisbé, imagínate lo que yo sentí, amigo. Es una experiencia única el poder ver humanamente a las personas como son y hablar en algún momento ni siquiera de datos, sino compartir cualquier cosa de disfrutar un momento fuera de lo que son las charlas, de lo que es el momento académico. Eso es maravilloso. Mira, recientemente, ya que topaste ahí a Ana María, a la maestra, yo en Guatapé logré sentarme al lado de ella para que me firme el libro que ella tenía en ese momento. Ella recientemente sacó uno nuevo, ¿no? Que está relacionado con DATS. Y yo le escribí y le dije, maestra, ojalá pudiéramos vernos para que me firme ese libro de DATS. ¿Ya? Y entonces ella me escribió al privado y me dice, Carlos, o sea, ¿cómo así no te tenía entre mis contactos? O sea, te he visto y no te tenía entre mis contactos. Entonces me agregó y yo le dije, no hay problema, maestra, porque usted todo el mundo la sigue. Cada día el número de seguidores aumenta. Y de pronto que no me haya visto a mí, pero no hay problema. Ya, me dice, no, con todo gusto, la próxima vez que nos veamos, te firmo el libro personalmente. Ya, bueno, maestra, muchas gracias por la deferencia que usted va a tener conmigo. Yo me disculpo porque no he estado muy activo en la comunidad, porque ella es aquella persona que te impulsa, ¿no? Te impulsa a hacer crecer Siempre. comunidad. Yo he intentado hacer crecer la comunidad en Ecuador, la comunidad en Guayaquil. De hecho, tengo ahí en el LinkedIn un grupo denominado Comunidad Data Experts de Guayaquil que estoy empujándola un poquitito, no mucho, al principio un poco más, hoy un poco menos por el tiempo. Y yo le decía a ella, discúlpeme que no he estado muy activo en la comunidad. Y ella me dijo algo que me dejó, como digo, siempre la admiración para ella desde el ser humano. Me dijo, no te preocupes que si la comunidad no es prioridad para ti en este momento, no pasa nada. Dale tiempo y resuelve lo que tengas que resolver y que la comunidad te va a estar esperando y va a estar para ti en el momento justo. Y espero conversar contigo cualquier rato.
vacaciones y espero poder conversar contigo después. Y yo le dije, cuente con ello, maestra. Esa es la esencia de la comunidad. De hecho, Así es. por eso ella está al frente. Así es. Sí, sí, Esa sí, es la por eso es que esencia. muchos la seguimos de manera excepcional, ¿no? Como de forma muy especial. Mike Ramírez, ¿se nos escapa algo? Vamos despidiéndonos. No te Pues escuchamos. Ahí bueno, estás. invitar a Carlos a un workshop. Me gustaría verte, Carlos, aquí, que nos aportes aquí en el canal una contribución tuya mostrando un tema de datos referente pues al tema contable, porque lo que el espíritu que nos ha compartido aquí Víctor es compartir en comunidad, y créeme que hay muchos profesionales en contabilidad que requieren que nosotros, hablando la profesión, pues mostremos algo, ¿no? Para impulsarlos, para motivarlos a que se unan a los datos y no que los datos los destruyan a ellos. Totalmente, amigo, sí. Los datos están destruyendo a los contadores, las cartas de Sí, cuando te invitación. enfrentas a algo relacionado a datos y no tienes ni el contexto, ni las ganas, ni el conocimiento, amigo, como dice Mike, totalmente te destruyen, te quedas pasmado, no sabes qué hacer y quieres seguir a la antigua, ¿no? Tratando de llegar a un resultado con un montón de datos, porque hoy las empresas generan mucho más datos que antes. Antes resolvías rápido con una tablita de Excel, hoy ya no, hoy ya necesitas analizar un montón de información. Las empresas escupen mucha información por todos lados Claro. y es muy diferente y eso es totalmente cierto. No, no, yo siempre estoy dispuesto a poder aportar a la comunidad en todos los aspectos. Por allí, como decía, pues dependiendo evidentemente del tiempo y de los asuntos que tengo por resolver, ahí me apunto para poder dar, aunque sea un pequeñito granito de arena en lo que hago, ya, sobre todo porque de verdad, o sea, es lo importante. No quiero dejar igualmente de pasar, de decir que eh, esta es, digamos, la segunda entrevista que tengo. La primera entrevista la tuve con Sergio hace tiempo y Sergio también me invitó. Entonces, como que no le quisiera fallar a él y a su vez comprometerme con ustedes, pero tampoco por no decir que no, sino más bien por lo que considero yo que es importante el respeto a todos. Así que cuenten conmigo, o sea, no lo voy a dejar a pasar. Y sí, o sea, dispuesto totalmente a poder colaborar y dar lo que he aprendido en este tiempo con ustedes mismos y, y en el tiempo, ¿no? En el tiempo durante la experiencia. Muy bien, pues agradecidos por la actitud de quererlo hacer, amigo, gracias. Ahí en algún momento seguramente Mike se te va a acercar y ya coordinan si es que eso es posible a mediano, a corto, a largo plazo, cuando sea, las puertas en este canal siempre están abiertas. Y bueno, amigo, pues cuéntanos dónde te puede seguir la gente, tus redes sociales. De todas maneras, las vamos a dejar en la parte de acá abajo, pero igual dinos dónde te podemos encontrar. Claro, no, o sea, yo soy en este momento más, creo que el lugar donde me pueden encontrar con mayor facilidad va a ser en el LinkedIn, ¿no? Ahí soy, tengo mi red, ¿sí? Ahí me pueden encontrar como tiene esa facultad de hablar estrictamente de lo que tiene que ver con el tema laboral, pues, y empresarial o en esto que tiene que ver con los datos. Allí me pueden encontrar. Igual ahí les dejaré mi link. A ver, sí, o sea, tengo otras redes, pero la realidad es que no participo mucho en ellas. Quizás con el tiempo, probablemente sí me active un poco más en otras redes, que evidentemente ya nos tenemos que ver involucrados por el mismo hecho de llegar más allá, ¿no? Como es el TikTok, etcétera. No los uso mucho, pero por ahí las tengo abiertas esas redes. Creo que en el futuro con mayor proyección y con algunos videitos que también tendría que subir, estaré más activo. Pero por ahora creo que en LinkedIn me pueden encontrar de cajón. Y los amigos, pues probablemente me encontrarán en otras redes, pero
Y ya es para un tema más personal. Muy bien, Carlitos. Pues muchas gracias. Acá abajo les vamos a dejar la liga de su cuenta de LinkedIn para que ahí lo sigan, le pregunten, le consultan, un gran experto contable. Y nada, Mike, pues despida al buen Carlos como se debe. Estimado Carlos, nos vemos pronto aquí en un workshop. Listo. Muchísimas gracias. Muy Gracias a bien, ti y nos vemos pronto por allá en Quito, que también hay que ir, también hay que ir. Ah, hay que sí, darnos sí, una sí. vuelta por allá, claro que sí. Sí, sí, Ojalá se arme sí. algún evento o haya oportunidad de viajar a Ecuador para ponerle una palomita más a toda la parte de Sudamérica que podamos visitar. Siempre es un Ustedes lo gusto. han dicho y yo sí me comprometí con mis alumnos y les dije que y los iba a invitar. Así que ahí digamos que me darán esa oportunidad para un futuro no muy lejano, poder hacer algo también para el alma mater, le llamamos a la universidad. Espero yo Listo. poder organizar algo en la universidad donde pueda invitar a expertos en datos como ustedes, MVP, para que den sus ponencias en un futuro no muy lejano. Espero poder contar con la universidad para hacerlo. Ahí los estaré invitando. Eso, más que puesto, yo encantado siempre Listo. de participar y de conocer la cultura de otros países y de conocer la gente. Son de las cosas muy, muy bonitas que se lleva uno de compartir, además del conocimiento cuando vas a otro lugar. Pues bien, Carlitos, muchas gracias por haber estado acá. Te agradezco toda la historia de motivación, inspiración. Estoy seguro que a más de uno que vea esta charla, seguramente le va a hacer clic, le va a hacer match en lo que quieren en su vida, en lo que se identifiquen para con la historia que tienes tú. Y nada, Mike, gracias por estar acá nuevamente. Hoy prescindimos de Cristian, siempre pasan cosas, a veces estoy yo, a veces falta Mike, así pasa, pero bueno, Carlos, quiero agradecerte por haber estado acá y a quien se quedó hasta esta parte de la charla, gracias por quedarte al final, gracias por todo. Nos vemos el próximo viernes con un invitado más en el podcast Porque Soy. Gracias, nos vemos la próxima. Bye bye. Gracias.